Radio U Central 107.1 FM y Radio.U Central presenta Convocación de Profesor, un programa para reflexionar y pensar sobre nuestra educación. Conducen Monona Valdés y Carlos Guajardo. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Hoy día, miércoles 2 de octubre del año 2024. Por Dios que se ha pasado rápidamente el año. Ya nos pasamos octubre, recién nos acabamos de sacar la empanada, la chicha, el terremoto, los trajes de cueca, etcétera, saliendo de las fiestas patrias y ya estamos en octubre. Yo estoy muy contenta de estar nuevamente acá, como ustedes saben. Nos estamos turnando hoy día con mi compañero Carlos Guajardo, a quien aprovecho también de mandarle un afectuoso cariño, que siempre nos escucha y cuando a él le toca yo también lo escucho, así que él nos está acompañando de manera virtual hoy día, así que le mando muchos cariños a mi compañero Carlos. Bien, como todos los días miércoles, nuestro programa Convocación de Profesor, ¿ya? Abordando diferentes temáticas que tienen que ver particularmente con la formación inicial docente, con actividades que nosotros estamos haciendo también en los establecimientos educacionales. Hablamos de políticas, cierto, públicas, o de cierta manera algunos acontecimientos que tienen que ver particularmente con la educación que está pasando, ¿ya? Aprovechamos de mandarle un afectuoso cariño a todos los que nos están escuchando. Sabemos que nos escuchan nuestros estudiantes en formación de nuestras 7 carreras de pedagogía, para qué decir también estudiantes de otras carreras, de otras facultades de la universidad, y por supuesto a nuestros establecimientos educacionales, egresados, ¿cierto? Algunos colegios también que siempre nos sintonizan y nos piden que les mandemos saludos. Hoy día estoy muy bien acompañada y me es gratamente, ¿cierto?, poder mencionarles que me encantan las invitadas que tengo el día de hoy, ¿ya? Porque soy una convencida que en la academia siempre tiene que estar presente la participación de los estudiantes. ¿Qué mejor que representado hoy día por Ailín Donoso? ¿Cómo estás? Profesora, muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Muchas gracias, Ailín, por aceptar la invitación. Gracias a usted. Y Francisca Domínguez, ¿cómo estás? Hola, profe, muy bien. ¿Usted qué tal? Todo, pero muy bien. Muy contenta por tenerlas acá. Les comento un poquito. La Ailín y la Francisca son estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica. Están en su cuarto año que uno dice, wow, cuando entré en primero, ¿cuándo voy a llegar a cuarto? ¿Cuándo voy a llegar a quinto? Sí. Y ahí vamos a estar conversando un poquito cómo ha ido este cuarto año, ¿cierto? Los nuevos desafíos que tienen, porque cada vez que van avanzando un año, otro año, se pone un poco más complejo, ¿ya? Y hoy día nos acompañan para hablar particularmente de 2 temáticas. Por un lado, quisiéramos hablar todo lo que tiene que ver con el liderazgo estudiantil. Ellas son representantes, ¿cierto?, de nuestros centros de estudiantes, muy participativas, hacen un trabajo colaborativo también con nuestra facultad, y desde ese punto de vista me gustaría también ir abordando algunas temáticas que tienen que ver con la importancia del liderazgo estudiantil. Y en una segunda patita, la idea es poder hablar un poco de los desafíos de lo que es la formación inicial docente y por supuesto hablar de las actividades que están realizando como centro de estudiantes, ¿ya? Bien, primera pregunta o primer tema de conversación. Ahí quizás Ailín, tú eres presidenta del centro, ¿cierto? Sí, presidenta. Ya. En esta lógica, ¿cierto?, de la importancia que se le da al liderazgo estudiantil, ¿cómo lo visualizas tú? ¿Por qué es tan relevante tener representatividad desde los estudiantes, sobre todo en el contexto universitario? Porque lo tenemos en educación básica, en educación media, con los centros de estudiantes, pero también en el contexto universitario también tenemos centros de estudiantes. ¿Por qué es tan relevante el liderazgo estudiantil? Bueno, yo creo que el liderazgo estudiantil es muy importante debido a que muchas veces se visualiza la universidad como vengo a estudiar y estudio y me voy para mi casa, lo cual no es así. Existe una vida universitaria la cual es muy activa, es muy debatiente también.
Y esto recae en la importancia de tener líderes estudiantiles. Muchas veces hay problemáticas en la universidad que para ser escaladas tienen que tener una representación jerárquica estudiantil, y es ahí donde entramos nosotros, los centros de estudiantes. Cuando son más allá de la carrera, entramos los representantes de facultad, también se entra con el consejo de presidente. También en el caso de que haya federación, entran también aquí al baile, por así decirlo. Entonces es súper importante que nosotros seamos representados para ser escuchados ante personas que tienen como mayor poder jerárquico que nosotros, además también para desenvolvernos dentro de otras áreas, con talleres, con actividades, con diferentes otras actividades que nosotros, iniciativas que recaen desde los centros de estudiantes. No solamente somos personas que estamos ahí, como se ve en algunos casos, para mantener una sala sede o para pelear ciertas problemáticas o disyuntivas que existen en la comunidad estudiantil, sino también estamos ahí para reforzar cosas que muchas veces fallan en la actividad. Y también es súper importante entender que nuestra participación política estudiantil recae más allá de la universidad, y también es algo que vamos a vivir en las aulas, en los colegios. Nosotros tenemos que enseñar a ciudadanos críticos, a personas que sean partícipes de esta sociedad. Tenemos que enseñar la importancia del sufragio y diferentes actividades que nosotros tenemos que vivir para poder enseñar y después recrear en estudiantes. Sí, oye, que completa la reflexión que hace Ailín, porque efectivamente uno pensaría que el liderazgo estudiantil, y pensado directamente en los centros de estudiantes, uno se imagina inmediatamente petitorio, ¿cierto? Paro, paseos, demanda, etcétera. Sí, pero en realidad yo creo que también hay varios otros elementos que tú los mencionaste, Ailín, que tiene que ver con levantar ciertas iniciativas también que vienen del mismo estudiantado, que nacen de estas necesidades, ¿cierto? Uh-huh. Y en esa lógica, yo sé que Francisca el año pasado, en estas iniciativas también levantó una muy importante, ¿cierto? Que hasta el día de hoy la tenemos ahí en nuestra facultad, en el edificio Beca 2, uh-huh. Y que llega a dar gusto, porque recuerdo que cuando se instala esta iniciativa que la lidera Francisca, para el proceso de admisión de enero del 2024, todos ocupaban esta iniciativa. Así que ahí me gustaría que me comentaras, Francisca, el proyecto que tú postulaste, cómo fue el proceso y en qué consiste. Bueno, claro, este proyecto nace en la incubadora de proyectos, que es un espacio que abre la DAVE para generar nuevos aportes como a la comunidad educativa. Y dentro de eso, claro, en mi búsqueda como de hacer más sustentable y sostenible como el paso por la universidad y como la conciencia de cada uno, instalo como estos dispensadores de agua filtrada que están en Beca 2 en el primer piso, que tenemos dos, uno al lado entre el baño del primer piso y el otro al lado de la cafetería, y que han tenido muy buena recepción. Yo igual me he podido dar cuenta como por parte de los compañeros, de la gente que trabaja también en la universidad. Sí. Entonces el agüita fría, el agüita caliente, agüita limpia, y reducir con eso también la emisión del plástico, ¿no? Que uno compra muchas botellas de agua para rellenar, había como el problema de las llaves, no sé qué. Entonces como que nace esta iniciativa de, claro, buscar una solución a un problema que yo me doy cuenta que es muy impactante y que ya hay que empezar igual a hacernos cargo de estas cosas. Con eso trabajé con la DAVE el año pasado, y este proyecto se instala en Beca con la posibilidad, ¿verdad?, de que se extienda a lo largo de las otras sedes. Ahí igual importante, como mencionaba mi compañera, que los estudiantes nos empecemos como a tomar un poquito del rol de líderes y a generar acciones que produzcan un cambio realmente. Es importante también en nuestro rol como de docentes en formación tomar conciencia de que sí podemos hacer algo, siempre podemos hacer algo, y empezar a tomar las herramientas para poder cultivar esto también en la mente de los otros, poder promover como que se realicen estos proyectos, que se tenga una conciencia también del impacto que vamos dejando en la tierra, que es súper importante. No solo pasa por como lo social y las demandas y las necesidades que tenemos, sino como lo que vamos dejando también a las futuras generaciones. Sí, ahí ustedes han tocado dos temas bien importantes que tiene que ver, que yo creo que a nosotros como profesores nos caracteriza mucho, ¿cierto? Que es, ¿cuál es el sello, el impacto que estoy dejando en el otro, ¿cierto? Uh-huh. En las nuevas generaciones. Por ahí hablaba Ailín también de
esto de crear ciertas sociedades más críticas, ¿cierto? Que en este caso todo lo que es los centros de estudiantes, el liderazgo estudiantil, no solamente tiene que ver con con algunas líneas de acción, sino que también, como bien lo decía Francisca, en cómo nosotros impactamos, ¿cierto?, a las próximas generaciones con estas nuevas actividades. Y en eso yo creo que nuestra profesión tiene un doble desafío. Porque una cosa, cierto, es la vida estudiantil, pero también es la vida de un profesor, sobre todo en educación básica, que trabajan fuertemente en el primer ciclo, que ustedes trabajan directamente todo lo que es la sociedad, ¿cierto? O las normas, o los derechos, los deberes, etcétera. Y en eso quisiera preguntarles, quizás a lo mejor me responde primero Ailín y de ahí Francisca, ¿cómo han visualizado ustedes el aporte en su vida profesional? Porque ustedes, ya yendo a los centros de práctica, nosotros sabemos que ustedes son profesores en formación, dejan de ser estudiantes. ¿Cómo han visto ustedes también estos beneficios de estar en los centros de estudiantes, tener este liderazgo estudiantil, ser reconocidas también por sus pares, pero cómo eso también les ha beneficiado en su proceso profesional? Quizás a lo mejor en los procesos de práctica o en la mirada que ustedes tienen frente a alguna asignatura. ¿Cómo sienten ustedes que ha ido aportando también esto de la participación estudiantil? Bueno, yo creo que primeramente en lo que uno identifica mucho nuestra participación estudiantil es como con el carácter que uno también se enfrenta a estos nuevos desafíos. Uno cuando es centro de estudiantes transita en muchas reuniones, transita en muchas mesas, y esto genera igual que uno vaya desarrollando más la personalidad, la autonomía, el carácter, la voz, diferentes tipos de habilidades que son muy notorias al momento de enfrentarse a un aula de clase. Uno se enfrenta un poco más segura, un poco más concisa de lo que tiene que hacer, de lo que tiene que hablar. Y esto también nos ha llevado de la mano con el cómo entramos a nuestras aulas. Nosotros, al ser centro de estudiantes, tenemos que representar a nuestros compañeros. Nuestra carrera es pequeña, aproximadamente 30 estudiantes, pero también tenemos que contar con la habilidad de saber escucharlos, saber recepcionar sus inquietudes, saber también integrarlos a nosotros, y que yo creo que de ahí va de la mano. Personalmente me gusta mucho primero básico como profesional, y primero básico tiene un desafío que es el integrar a estos pequeñitos que vienen de educadoras de párvulo, que las tratan con un amor, que los tratan como hijos, a entrar a primero básico, que viene siendo mucho más estructurado, mucho más tajante, tener que enseñar, no sé, que no se puede ir al baño cuando uno desea. Entre diferentes otras normas que uno instaura. Por ejemplo, los bloques son mucho más rígidos, no son tan flexibles como en educación parvularia, las colaciones, etc. Y eso se ve muy de la mano con los primeros años de la universidad, que llegan y están muy alejados de lo que es la carrera, sobre todo porque en primer año se toca mucho lo que es formación pedagógica, más que formación de la carrera como tal. Entonces, claro, existe este trance también de chiquillos, vengan, nosotros no somos su centro, porque se nos ocurrió decir, ya, yo soy Ailín y me llamo presidenta de básica. No, o sea, tenemos un trasfondo, tenemos un objetivo, tenemos una visión, una misión, y que también es lo que nosotros llevamos a las aulas. Tenemos nuestra visión, nuestro pensamiento crítico, y tenemos que atacar a estos pequeñitos hacia nosotros, como también lo vemos en nuestros compañeros de primer año, que tenemos que esperar que ellos se entusiasmen de la carrera, se acerquen a nosotros y perduren también en el tiempo, porque en primer año se ve mucha deserción también de estudiantes que entran a una carrera y no es lo que querían, o no se adaptaron, o no se sintieron cómodos. Qué importante la reflexión que hace efectivamente Ailín. Yo creo que hay unas habilidades, ¿cierto?, y competencias que ustedes están desarrollando que ya la están poniendo en práctica en los distintos procesos de práctica, pero que por supuesto ustedes tienen ciertas características que el día de mañana se asocian a un liderazgo en los establecimientos educacionales, ya sea un liderazgo desde la jefatura técnica, en el área de convivencia, o quizás el liderazgo, ¿por qué no decirlo?, un liderazgo del equipo de gestión, que claramente sabemos que los líderes estudiantiles después terminan siempre siendo algún líder en los propios establecimientos educacionales, sabiendo que ya estando en una sala ya somos líderes en esa sala, pero que efectivamente pueden ocupar algunos cargos porque van desarrollando estas habilidades. Y tú, Francisca, ¿cómo has como relacionado esta tributación o esta contribución, ¿cierto?, de estar en el centro? Porque además hay tiempo, hay dedicación, hay desafíos, ¿cierto? Hay mediación muchas veces, como decía Ailín, escuchar a los compañeros qué es lo que quieren, ser súper objetivo, la toma de decisiones, etcétera. ¿Cómo te ha contribuido a ti también estar en los centros de estudiantes?
Bueno, también hay capacitación de por medio. La universidad también nos apoya con la DAVE particularmente, con unos talleres de líderes centralinos, donde te entregan como las herramientas para enfrentarte de mejor forma como a estos cargos de dirección estudiantil que uno tiene. Pero creo que en la práctica, efectivamente, como menciona Ailín, es clave como tener estas herramientas para poder también hacerse escuchar. Si bien estamos en cuarto año de nuestra carrera, seguimos siendo estudiantes y en los colegios somos practicantes. O sea, para los niños, claro, uno es profesor, pero para los profesores uno es practicante. Sí. Y es muy difícil que a un practicante le abran el espacio o le generen como los permisos, las gestiones que requiera, si no sabe hacerse escuchar también, pues, si no sabe llegar a un acuerdo, también a flexibilizar, ¿verdad? Y todo esto creo que el ser parte del centro de estudiantes y dirigente estudiantil es un gran aporte como a poder llegar a estas conclusiones, poder ir aprendiendo un poquito más, acercándose un poquito más como a la realidad de las escuelas y claro, trascendiendo como un poquito más en el rol de profesor, allá buscar soluciones más grandes. Yo creo que si estamos también como en este camino de la pedagogía es porque tenemos el interés de generar una transformación social y para eso hay que estar firme en las convicciones y más allá de eso, como que seguir en una lucha de esto y también aprender a flexibilizar esa lucha, porque todos somos personas distintas con las diferentes opiniones y diferentes ideas que tenemos, siempre se puede llegar a un acuerdo. Entonces, como no perder esto, como en la búsqueda de mejorar, también es clave, me parece. Pero creo que es un gran aporte como a la formación que hemos tenido dentro de la universidad, porque aparte el cargo nos entrega la posibilidad de relacionarnos y vincularnos con compañeros de otras carreras, otras especialidades, educación física, lenguaje, educación diferencial y así muchas otras. Entonces como que también uno sigue aprendiendo todo el rato mencionábamos antes que el ser docente es como un trabajo 24/7 y uno nunca termina de formarse realmente. La vida está para eso y es súper grato poder hacerlo entre pares. Entonces como que este espacio nos genera, yo me doy cuenta, como esa instancia de poder aprender del otro. Muy bien. Hoy yo sabía que efectivamente la DAVE les entregaba esta capacitación de líderes centralinos, que lo encuentro genial. Todas las apoyos, ¿cierto?, iniciativas que hace la DAVE para trabajar con ustedes. Y ahí mencionabas también tú, Francisca, el trabajo colaborativo, ya sea con nuestras carreras de la facultad, pero también con otras carreras de otras facultades. ¿Cómo está la relación, por ejemplo, cómo se relacionan ustedes con las otras facultades? No sé si cuántos centros de estudiantes, por ejemplo, actualmente hay, quizás a nivel de universidad, no sé si manejan esa información. Sí, bueno, la orgánica como que representa a todos los centros de estudiantes, el Consejo de Presidentes, ahí están todos los presidentes de nuestra facultad y tenemos alrededor de 19 centros de estudiantes vigentes en lo que es la universidad. Ahora, en el área de pedagogía, Ailín conoce ese dato con mayor detalle, pero la relación dentro de todo siempre es en pro de mejorar como la calidad del estudiante. Ahora, en septiembre tuvimos una fonda y esa fonda surge del Consejo de Presidentes, o sea, de todos los centros de estudiantes trabajando en pro de hacer un momento grato para la comunidad, independiente como de que una carrera tenga o no centro de estudiantes, que pueda también sentirse parte de la universidad y que es súper importante, como el sentido de pertenencia también con nuestra casa de estudios. Bueno, dentro de la facultad de 7 carreras que nos conformamos, somos 5 con centros de estudiantes. Está educación física en reelecciones, si no me equivoco, en proceso de trícel, y matemáticas creo que está sin centro de estudiantes. La orgánica igual se está ahora consolidando un poco más, ya que la profesora Paola tiene un nuevo cargo, que no me acuerdo del nombre, pero dice que tiene un nuevo cargo y ella está trabajando de la mano con los centros de estudiantes para realizar diferentes iniciativas. Tuvimos una charla que nació desde nosotros, Centro de Básica, sobre las necesidades educativas y cómo abordarlas estas en el aula. Fue una charla muy nutritiva, fue muy completa, con muchas estrategias, porque claro, es una falencia que nosotros hemos visto, que tenemos 1 o 2 semestres, pero en verdad el mundo de las necesidades educativas especiales es muy amplio y quienes están 24/7 con los estudiantes somos nosotros, los profesores generalistas. La educadora diferencial tiene que trascender entre muchos estudiantes, entre muchos cursos, entonces no va a estar
ahí siempre con nosotros en el aula, así que nosotros solicitamos reforzar en esa área y tuvimos, parece, un impacto positivo dentro de nuestros compañeros, también dentro de los profesores y diferentes estamentos de la universidad. Y de la manito con ella vamos trabajando en otros proyectos que tenemos ahí más o menos vistos. Súper, sí, para nosotros es sumamente importante poder trabajar con ustedes, ya sea las distintas áreas de la facultad, porque nos parece que muchas veces nosotros hacemos iniciativas levantando necesidades también, sí, también los y las escuchamos, pero a veces quizás a lo mejor el procedimiento, la implementación está mirado desde quizás a lo mejor de una persona que ya tiene algo de experiencia, y ustedes cuando nos sentamos a conversar con ustedes y ustedes dicen, lo plantean de otra manera, es como decir, ¿por qué no lo pensé? ¿Por qué no lo hice así? Porque efectivamente tiene que ver con una generación, con ciertas realidades, y ustedes lo que hacen, y bien lo decían, una de las principales como habilidades es la escucha, ¿cierto? Cómo levantan las necesidades, cómo la organizo, ¿cierto? La priorizo y la presento, porque no es llegar y tomar una decisión y decir, ya esta es la prioridad y esto vamos a hacer, sino que también hay todo un trabajo, ¿cierto? De pensar bien qué actividades voy a hacer. Y en eso la facultad está sumamente siempre abierta y con disposición a poder ayudarlo. Ya se nos fue casi la mitad del programa, que rápido se nos pasa el tiempo, así que nos vamos a ir a nuestro primer corte musical. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl, con vocación de profesor. Estamos de vuelta a nuestro segundo bloque. Estábamos escuchando la versión 2.0, ¿cierto? Sí. Ahí estábamos comentando justamente la nueva versión de la música. Hoy estábamos conversando aquí en este espacio con nuestras dos grandes invitadas, Ailín Donoso, sí, ¿cierto? Que es estudiante de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica, y Francisca Domínguez, también estudiante de la carrera de cuarto año, ya les queda poquito para que se puedan, ¿cierto? Ya puedan egresar. Y estábamos conversando también ahí de algunas actividades que necesitamos planificar para este segundo semestre, porque se vienen algunos hitos importantes, ¿ya? En el bloque anterior hablábamos de la importancia de lo que era el liderazgo estudiantil, ¿cierto? De cómo ha contribuido este liderazgo estudiantil también en su formación, cómo están los centros de estudiantes, ¿cierto? De las distintas carreras. Vemos que hay movimiento. Antiguamente no había mucho movimiento, ¿cierto? Estaba bien pausado. Yo creo que también eso es destacable de ustedes también. Ustedes han hecho, ¿cierto?, ese cambio. Me sumo un poco a lo que decían de esta transformación social y el impacto que hacen ustedes. Y efectivamente yo creo que ha habido movimiento hoy día con los estudiantes, y por eso ya tenemos casi todas las carreras con nuestros centros de estudiantes, por lo menos hay participación estudiantil. Y eso también es importante, ya hay que mencionarlo, y tiene que ver con el liderazgo que están teniendo también ustedes, ¿ya? Ahora, en este segundo bloque me gustaría hablar un poquito de sus procesos de formación, ¿ya? Nos vamos a salir del liderazgo y nos vamos a ir, si bien seguimos hablando del liderazgo, pero en el liderazgo, en el liderazgo de aula, en el liderazgo pedagógico que nosotros tenemos. ¿Cómo ha estado este segundo semestre o el cuarto año? ¿Ya? Me imagino que muy intenso, sí. Y parece que cada vez que vamos sumando un año más, es más y más intenso. Sí. Uno dice, ya, esto es lo peor que me puede haber pasado, ya no más que esto no puede ser. Llega el próximo año y uno dice, no lo puedo creer. Sí, además que cuando uno ingresa a la universidad siempre te dicen, el primer año es el más difícil, el primer año, y no lleguen a cuarto. ¡Ah! ¿Tú sientes eso? Porque efectivamente el comentario es que el primer año es terrible. Sí. ¿Pero es así o no? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Yo creo que depende mucho de la facultad, de la universidad, de la carrera. Nosotros tuvimos la suerte, por así decirlo, de entrar a una carrera muy chiquita. Cuando nosotros entramos, éramos el curso más grande con 13 estudiantes.
Entonces, claro, había un ambiente mucho más familiar, mucho más acogedor. Me acuerdo que el director Carlos estaba ahí al pie del cañón, uno necesitaba algo y era cosa de escribirle un WhatsApp y él aparecía así como, ¿qué problema tiene? Entonces siento que fue una entrada muy familiar, muy acogedora a la carrera como tal, y siento que si bien hubo una adaptación muy como transitoria porque entramos justo en pandemia, entonces entramos en lo que eran clases online, había mucha más flexibilidad, no corría asistencia, las notas eran súper flexibles, era muy viable y siento que igual se hizo un buen trance cuando entramos a la presencialidad. Volvimos con 2 clases, después con 3, después todos juntos, veníamos unos compañeros sí, otros no, en formación pedagógica. Entonces siento que igual fue un trance súper como bien encaminado. Primer año no se me hizo para nada difícil, creo que segundo tampoco. Ya en tercero creo que empezaron un poco más porque viene lo que es la especialidad de uno, lo que son didácticas y lo que uno tiene que sí o sí saber, y más encima empezamos con la teoría y después vamos a didáctica, y si te colgaste en la teoría, que te queda en la didáctica, y si te colgaste en la didáctica 1, en la 2, o si te echáis una práctica te atrasáis como 3 años, entonces por ahí empieza como la dificultad en tercer año, pero yo siento que cada año que pasa la dificultad es mayor. No siento que es más difícil que en primero, pero no sé cómo será para aquellas cortes que entran en primer año de forma presencial. Pero si yo lo comparo como con la exigencia de un liceo, siento que va muy de la mano, como que por lo menos acá en nuestra carrera la transición es muy, muy mediada. ¿Y tú, Francisca, cómo lo has vivido? Sí, pucha, igual estoy como ahí de acuerdo con lo que dice Ailín, porque claro, nosotros entramos en pandemia y no fue como entrar a la universidad como tal. Claro, fueron clases online, había más flexibilidad, se tenía en consideración el tema de las conexiones, las redes, todo el asunto. Entonces como que igual encuentro que fue bastante ameno, pero ya ingresando como a la presencialidad, claro, se empieza a dificultar el asunto, sobre todo con el tema de las prácticas, que nosotros tenemos prácticas desde el primer semestre. Sí. Nosotros tuvimos prácticas online. Sí. Sí, fue muy... Videos grabados, de clases de profesores de cualquier lado del país. Hasta uno de China. Sí. Entonces como que claro, esa transición yo encuentro que fue mucho más difícil, porque claro, no sé, pararse en un aula no es cualquier cosa. No, por supuesto. Sobre todo teniendo en consideración que uno es el ejemplo de 40 niños y que te están mirando todo el rato, y no solo los niños, sino que los profesores, tu profesor, y es como... Y la familia, porque también quedábamos puestas a la familia. Totalmente, entonces como los ojos puestos sobre uno todo el rato. Y creo que eso para mí fue lo más complejo como de adaptarme a esta vida universitaria. Igual... yo no sé, había estudiado antes, no en la universidad como tal, pero tengo un estudio en estilismo. Entonces como que el tema de estudiar y como para mí no fue un tema de adaptarme a, claro, hacerme un horario, acomodarme a estudiar, hacerme el espacio, sino que más bien fue como, no sé, la rigurosidad también de la asistencia y las prácticas para mí fueron... A mí brutales. Se me había olvidado ese gran detalle, porque ustedes son estudiantes que en su primer año pandémicas, ¿cierto? Pandémicas. Al tiro, o sea, ustedes en marzo pensaban tener, porque esto fue recién en marzo partió la cuarentena, cuando quedó todo el caos, ¿cierto? Y ustedes estaban esperando entrar. No, nosotros ¿o no? Fue el segundo año, porque en primer año, en marzo, yo todavía iba en cuarto medio. Porque yo me gradué online. Fue en el segundo año. Y en el segundo año de pandemia entramos a la universidad. Pero sí, lo que yo creo que es muy difícil y que se nos olvidó mencionar, el tema de la escritura. Nosotros vimos a nosotros y a nuestros compañeros, y que es algo que se repite al parecer en todas las cortes, el tema de que en la enseñanza media no se pule como lo que es un ensayo, lo que es un informe, lo que es un artículo, y llegamos a la universidad y te dicen así como tienes que escribir un informe, y en otra tienes que escribir un artículo, y en el otro tienes que escribir un ensayo, como que todos quedan así como ¿qué es? ¿Qué escribo? ¿Qué escribo? Claro. Y siento que eso sí fue un trance que costó, porque claro, es mucho más trabajo autónomo de uno investigar qué es un ensayo, qué es un artículo, qué es un informe, cuál es la diferencia, cómo lo escribo. Pregunta clave que todos tienen: ¿pongo el título de que este es el inicio o no pongo el título? ¿Pongo que esta es conclusión o con que ponga a modo de conclusión es suficiente? Entonces yo creo que sí, la escritura es un trance
Oye, qué buen dato nos están dando. A mí por lo menos me queda sumamente como casi tirón de oreja, pero claro, porque yo de repente tomo a las estudiantes de primer año y les digo, ya, van a hacer un artículo. Y nadie sabe. Y todas así. Sí. Y ahora me estoy dando cuenta que quizás no tienen ni idea de qué es lo que es un artículo, la estructura de un artículo, o nosotros siempre le pedimos ensayo, o armen un portafolio. ¿Qué es un portafolio? Sí, mucho de eso como que falta. Los profes igual asumen como que, claro, no debería tener estos conocimientos, porque de alguna u otra forma uno lo aprende. Pero no todos, o sea, hay que contemplar que no todos los estudiantes que ingresan tienen la misma edad. Algunos vienen saliendo recién, como Ailín mencionaba, de cuarto medio, ingresan directamente a la universidad, y hay otros que no, que estuvieron parados, no sé, 4 o 5 años sin estudiar nada y que se integran nuevamente. Y es como refrescar todo eso para que tengan como un buen paso por la universidad, porque claro, esa fue una dificultad que enfrentamos y que conversamos con nuestros compañeros durante mucho tiempo. Mucho tiempo, hasta que nos plantamos a decirle a un profe, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo escribimos? ¿Cuál es la estructura? No sé, por favor. Y el profe así como... Pero ¿cómo no lo vieron antes? ¿Cuántos ensayos han escrito? Lo dijimos como en segundo año, en verdad. Sí. Estuvimos todo el primer año. Me acuerdo que en una N1, no voy a decir la asignatura, todos tuvimos como un 4. Pero la nota máxima, me acuerdo, fue un 6.5. Y los demás eran puros 4, puros 2. Y todo así como, ¿por qué? Y nos metíamos a la tabla, era así como, no cumple con el formato. Y es como, ¿con qué formato? Sí. Yo escribí un artículo, según yo. Perfecto. Está bien ahí para todos los colegas que nos están escuchando, e incluso para mi asignatura. ¿Saben hacer un artículo? Un diagnóstico. Sí, porque efectivamente nosotros damos por hecho que hay muchos aprendizajes previos que deberían venir y a lo mejor no. Y ahí ustedes han mencionado algo, por eso es tan entretenido siempre conversar con ustedes, que efectivamente... hay una transición. Siempre uno habla de la transición de educación inicial, ¿cierto? Educación parvularia a básica. Pero también hay una de básica a media y de media a la universitaria y después de la universitaria a la laboral. Y que igual la de, como decía Francisca, la de media a la universitaria es la más diversa, porque venimos algunos que venimos de la enseñanza, como otros que estudiaron una carrera y se salieron, como otros que estuvieron trabajando para poder costear la universidad. Entonces como la transición más diversa y que como que quizás tanta importancia no se le da y se asusta, porque es como, estoy preparada para primer año porque la universidad es terrible, es terrible, es terrible. Te va a comer la universidad. No vas a poder tener vida social y es como... Mis compañeros, el 80% trabaja, tiene vida social, tiene pareja y estudia y rinde bien, entonces no es tan terrible como se sataniza por afuera. Escuchado desde su punto de vista, entonces no es tan terrible. No es tan terrible. Recomendable también porque se abre un mundo de muchas más posibilidades. Sí, en lo personal y como también en lo profesional, pues uno aprende de sus pares mucho. Yo creo que los mayores aprendizajes que uno puede tener en la universidad son a través de las conversaciones que se generan con más estudiantes. Sí. O sea, ahí para nosotros es sumamente clave que sus primeros años el plan de formación pedagógica es sumamente importante, pese a que son estudiantes nuevos, pero tienen miradas distintas, absolutamente distintas, porque la disciplina y la profesión los va a hacer distintos, pero que finalmente hoy día las exigencias del mercado es que hay que hacer un trabajo colaborativo. Y en esa lógica, ustedes están haciendo práctica en este momento, ¿cierto? Una práctica de la disciplina propiamente tal. ¿Y con qué desafíos han encontrado en el aula? ¿Cómo están nuestros niños y niñas en los establecimientos educacionales? Sabemos que ya no son los mismos de hace 5 años atrás, 10 años atrás. Tenemos otros nuevos desafíos. ¿Cómo lo ven ustedes? Personalmente, yo creo que uno de los desafíos más grandes que yo me he encontrado en las aulas a través de todas estas prácticas es la diversidad cultural que presentan en nuestras aulas y que poco se contemplan en las planificaciones, en la implementación de las clases, como el validar la cultura que viene hacia nosotros. Muy poco se dan esos espacios. Yo creo que dentro de todo nosotros tenemos asignaturas que son multiculturalidad y como mucho de esa área, pero es poco lo que realmente se hace en las aulas. O sea, yo estoy en un curso, en un cuarto básico, en un colegio en la comuna de La Cisterna,
y tengo un 95% de estudiantes migrantes, tengo 2 estudiantes chilenos. 95% de estudiantes migrantes. Sí. Y de todos los países, Perú, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Haití, y es como cómo llevamos todas estas culturas para que contribuyan y que no se olviden, o sea, son sus culturas, es la cultura que traen los niños, y yo creo que no podemos borrarla o hacer como si no existiera y solo enseñarles de nuestra cultura. Yo creo que hay que considerarla y contemplarla como en todas estas actividades que se generan en las clases y en el cómo se enseña también, porque poco se contempla también los modismos que tienen los niños al hablar, y como este tema de la lengua que traen, su lengua materna, que es tan diferente, distinta a la nuestra, pero que es, o sea, bien, se entienden ellas. Entonces, ¿cómo la integramos y cómo nosotros también aprendemos de esto? Porque también necesitamos saber cómo se están comunicando los niños que tienen diferentes culturas. Ese para mí yo creo que es uno de los más grandes desafíos. Sin embargo, igual, claro, está el tema de las necesidades educativas dentro del aula, los trabajos colaborativos con los docentes, las planificaciones, en la implementación de proyectos, y así un sinfín de cosas que yo creo que podemos estar todo el día acá conversando Son respecto muchos los desafíos, Sí, bueno, colgándome de lo que dice Francisca, nosotros ahora estamos investigando el área del lenguaje y ahí nos damos cuenta del desafío que tiene la lengua materna dentro de los procesos de lectoescritura y de literacidad. También otro desafío importante son estas transiciones de los migrantes, porque a mí me pasó que llegó un estudiante a mi aula solito, chiquitito, en primero básico, y me dice: hola, soy nuevo. Y yo, estudiante en práctica, que llego temprano de por sí, lo recibo y le digo: ¿cómo nuevo? Y mi estudiante me decía: no, tía, él se equivocó, él es del kinder. Y yo: ¿usted viene al kinder? No, yo soy nuevo. Y los estudiantes: sí, él va en kinder. Entonces yo así como: ¿qué? Y la mamá lo dejó solo, no entró con ella. Entonces yo me voy a dirección y digo: tengo este estudiante, no sé si es de kinder o si es de mi sala. Y me dicen: no, es que él llegó de Venezuela ayer y no sabemos a qué nivel va. Y yo así como... y no sabían si dejarlo en kinder o en primero. Kinder o en primero, y la mamá no llevó los papeles de estudio. Entonces, y el niño llegó solo, y es como ya... Yo decía así como: si este fuera mi curso, ¿qué hago yo? No lo puedo dejar afuera, pero tampoco tengo que integrarlo a mi sala todavía. Si quizás él va en kinder, va a quedar colgadísimo. El niño hablaba súper poco, no decía su edad, como para tener un rango de referencia. Y es como ya, ¿y cómo lo transicionamos a él? Y a él, claro, quedó finalmente en primero básico conmigo, pero se le notaba ese trance de que él todavía estaba con ese luto de: tuve que dejar mi casa, tuve que dejar mi escuela, mis compañeros, mi familia. Y cómo las escuelas nos hacemos cargo de eso, porque finalmente el niño va a llegar a su casa a dormir, a jugar un ratito y a dormir, y donde él va a sentir y va a expresar estos sentimientos es con nosotros, los docentes, sobre todo en este primer ciclo. Uno muchas veces toma un rol como más maternal, que tiene que apapachar a sus estudiantes, que tiene que ayudarlos con su inteligencia emocional, a desarrollarla, a expresar sus emociones, a transitar sus emociones también. Es como nosotros tomamos esto y hacemos que el niño viva sus emociones, pero que tampoco afecten su desempeño académico. Y otro desafío que estuvimos viendo, yo tengo una tía que es profesora, y estuvimos hablando sobre las fiestas patrias, que a ella una mamá se le paró y le dijo así como: no, mi hijo, ¿por qué tiene que bailar baile chileno? Y mi tía le dijo: porque estamos celebrando las fiestas patrias de nuestro país, y el día de la multiculturalidad su hija va a tener el espacio de expresar el baile de su país si ella quiere. Pero fue así como respetamos sus culturas sin pasar a llevar o a olvidar también nuestra cultura, porque también tenemos niños chilenos, en algunos colegios serán más, en otros serán menos, pero cómo llevamos esta mediación entre no invalidar su cultura, pero tampoco invalidar la nuestra. Qué complejo eso que dices tú, Eileen, porque siempre yo he pensado que las fiestas patrias hoy día cada vez se abren más. Ya no se habla de celebración de fiestas patrias, ni de la fiesta de la chilenidad, sino que se habla de fiestas de multiculturalidad. Y ahí entran todos los países, y sí, efectivamente se da un foco a ciertas características de nuestro país, pero se ha ido abriendo eso. Y más se vive en septiembre, porque los colegios se transforman preparando bailes, ¿cierto? Haciendo sus fiestas, etcétera.
pero efectivamente es un tema la multiculturalidad. Y yo diría que hay un elemento que quizás a lo mejor nosotros decimos ya es el número de estudiantes que tenemos en la sala, respetamos su cultura, pero también hay que pensar que esas culturas nos enriquecen a nosotros, como también nosotros enriquecemos la cultura de ellos. Pero si obviamos esa cultura, estamos en una calidad de no respetar la diversidad. Y yo creo que lo más importante dentro del aula, como lo dicen ustedes, que me encanta que lo tengan incorporado en su discurso, y que yo creo que ustedes son generaciones que van a salir con una mirada muy distinta a la que hoy día hemos ido avanzando en los colegios. Sí, se ha ido avanzando, pero todavía hay colegas que o establecimientos educacionales que están muy cegados, ¿cierto?, a respetar esta diversidad y entender lo que es el respeto de la diversidad o el respeto al otro. Que no es solamente el hablar de necesidades educativas especiales, sino que ustedes hablaban acá de cultura, de etnia, de religión, de políticas, de otros temas también que nosotros también es importante que debemos, ¿cierto?, ir respetando, ¿ya? Y me alegra mucho saber que ustedes van a salir van a ser privilegiadas, porque la verdad es que ustedes les van a enseñar a nuestras nuevas generaciones y a las generaciones que ya están haciendo clase, porque eso también es una misión que ustedes tienen, ¿cierto?, llegar, ¿cierto?, a enriquecer nuevamente, porque hay una diversidad en un colegio, pero enriquecen también las prácticas pedagógicas en las escuelas, con la llegada de nuevos paradigmas, de nuevas formas de mirar, de nuevas formas quizás a lo mejor de hacer innovación pedagógica en el aula. Así que eso yo también lo encuentro sumamente destacable por parte de ustedes, ¿ya? Nos quedan un par de minutitos, no vamos a ir al segundo corte porque no estamos ya en condiciones, porque ha estado muy buena la conversación. Así que ahí a Francisco le digo que no vamos a ir a un segundo corte, está muy buena la conversación, y me gustaría dejarles unos minutitos para que pudieran comentarme si hay alguna actividad que se venga ahora en lo que queda en el segundo semestre como centro estudiante, si quieren convocar a algo, y posteriormente alguna recomendación, series, libros, películas que quieran dar, música, etcétera, y por supuesto los saludos a toda la gente que ustedes quieran dar. Ya, bueno, primeramente queremos invitar a nuestros compañeros de Pedagogía en Educación General Básica, porque este 16 de octubre nosotros estamos de aniversario. Nuestra carrera cumple 25 años en ejercicio, y es si no me equivoco, es la primera pedagogía que impartió esta universidad, o la segunda, está por ahí. Sí, creo que la primera fue Párvulo y después venimos nosotros. Sí. Entonces, a celebrar, y justo coincide que solapa con el Día del Profesor. Así que invitamos también ahí a todos los centros de estudiantes y representantes de las carreras de pedagogía para que nos organicemos. El año pasado dejamos la vara alta, muy alta, así que tenemos que superarnos. Contamos con una nueva decana que, por lo que sé, está bien entusiasmada también con este tipo de actividades. Contamos con harto apoyo de la profesora Monona, de la profesora Sabrina, de la decana, de los directores de carrera. Entonces, aprovechar esta instancia, hacer algo que sea nutritivo, fructífero, y que también tenga un ratito de ocio y de entretención, porque no solo venimos a formarnos, sino también venimos a divertirnos y aprender en comunidad. Muy bien. Y a celebrar a los profesores, tremendo impacto que tienen en todos nosotros. Bueno, y por el lado de recomendaciones, no sé, a mí me gusta leer. me gusta bastante leer, pero últimamente no estoy leyendo mucho, nada académico. Bueno, tesis, papers, mucha tesis. Me imagino la Declaración de los Derechos Humanos, metodología de la investigación. Pero bueno, dentro de eso igual como un poquito una invitación a generar los espacios para también disfrutar del tiempo. Yo creo que es súper clave dentro de todo el ajetreo como de estudiar, trabajar o la vida que uno lleva, dedicarse un momento para consentirse, para, no sé, no hacer nada, salir a pasear, tomarse un respiro y recargarse de energía, que me parece que hoy en día andamos todos corriendo y muy poco hacemos esto. Entonces, como hay una invitación a que nos tomemos un ratito para nosotros mismos, a respirar, a agradecer también dónde estamos, validar también dónde estamos, porque así como que no quiere la cosa, nosotras al menos ya estamos en cuarto año de la carrera. En pestañear. Vamos a salir y nos vamos a tener que enfrentar al mundo laboral, a seguir formándonos, y es importante también reconocerse eso para mantener un poquito ahí la cordura que se pierde en este proceso de tesis.
Muy, pero muy buen consejo. Ahí tiene que ver con el autocuidado finalmente, Sí. que tiene que partir por uno, porque sobre todo en esta profesión tan bonita, ¿cierto? Que uno dice, eres profe, sí, ay, qué linda vocación, te gustan los niños, sí, pero Tienes paciencia. tienes paciencia, sí, es verdad. Esas son las reflexiones. Oye, tenéis 2 meses de vacaciones, qué bacán. Me encantaría ser profe porque tienen 2 meses de vacaciones y tienen vacaciones en invierno. Sí. Y 18. Pero en realidad hay todo un trabajo que yo también creo que hay un desafío que, bueno, no lo alcanzamos a comentar, pero las familias, los apoderados. Pero vendremos en otra instancia a Sí, conversar de eso. Vamos a conversar de ese los días desafío que no es personales. menor, el trabajo con los apoderados, es como un curso más, Sí. ¿cierto? Hay que tener una serie de estrategias, ¿cierto? Que tenemos que ir reforzando y cómo convocamos a nuestros apoderados. Ailín, ¿tú a ti te gustaría recomendar alguna serie, libro, que no sea Norma APA? Norma, ¿viste? Ahí está, Francisco. Nos hace así, que efectivamente, Norma APA, Norma 6, Norma 7. Hoy día estamos con la 7, pero ya salió la 8. Sí, ya salió. Que además les voy a decir que la norma APA 8, la fecha del año se va al final. Eso es lo que más me llamó la atención. Que estaba entre medio y ahora se va al final. Ay, no nos confundas. Sacando la tesis. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué cambian las normas? No entiendo por qué. Ay, Pero a mí bueno. me cuesta un montón las actualizaciones respecto a todo con la tecnología y sobre todo aplicado al aula es muy difícil. Y esto así como para la tesis no quiero más guerra. La inteligencia artificial también ayuda en algo. ChatGPT. También. Sí, uy, la respecto a las inteligencia, inteligencias ha sido artificiales. si se sabe llevar, es una buena herramienta. Sí, muy. Sí. Bueno, no, recomendación, serie, libro, no tengo tiempo para eso, solo leo de la tesis. Pero puedo invitar a mis compañeros a formar parte de los centros de estudiantes. Sé que hay muchos centros que están por vencer ahora en noviembre, si no me equivoco. Hay centros que están en procesos de reelección, hay carreras sin centro, muchas partes de los centros que estamos en cuarto, quinto año, un añito más y nos vamos para la casa. Así que también a apoderarse de estas instancias es harto trabajo, no les voy a mentir, harta reunión, harta administración, harta iniciativa, pero es un trabajo súper nutritivo para nosotros como estudiantes, como gente que vamos a tener que hacer en nuestra vida diaria, vamos a tener que sostener reuniones de apoderados, vamos a tener muchas veces que nosotros reunir las cuotas para los materiales, para las actividades, organizar baile, organizar eventos, organizar muchas cosas, así que es como una primera instancia, algo que nosotros vamos a hacer el resto de nuestras vidas. Muy, muy buena invitación. Saluditos, ¿quieren mandar saludos a alguien? A mi gatita. ¿A su gatita? A mi gatita Simona. ¿Qué te está escuchando? Que me está escuchando, claro. Ahí está. Me le vamos a mandar miau, miau. Nuestro compañero José, que también está ahí leyendo tesis con Nuestro nosotros. secretario. Nuestro secretario. Y ¿Lo dejaron haciendo la tesis? Sí. Espacios para discutir como de lo que está pasando. Pero claro, un saludo ahí al Colegio Esperanza Joven de la El Colegio Comuna. Panamericano de la Comunidad de San Miguel. Mira, ahí está, pasando los datos para ambos establecimientos educacionales, para toda la comunidad educativa. Un fuerte saludo también por tener a estas dos excelentes Ay. estudiantes en Y un formación. saludo al profesor Carlos, que también se extrañó aquí. Sí, un saludo a mi compañero, al Carlitos, que yo espero que nos nos esté siga escuchando. escuchando. Voy a llegar a preguntarle, Carlos, ¿escuchaste? Sí, siempre me dice que sí, Saludos, que siempre nos escucha. Pregúntele qué dijimos. En nuestro Sí, le voy a saludo. preguntar. Si no, ¿qué recomendamos? Nos quedamos entonces, fecha 16 de octubre, la carrera de Educación General Básica cumple 25 años, Ya. así que toda la comunidad, sobre todo Educación General Básica, está convocado a Tiraremos participar la en esa facultad celebración. por la ventana. Exactamente. Y esperamos poder concretar prontamente una actividad para celebrar el Día de los Profesores, El mismo 16. profesoras, el Sí. mismo 16, y profesores en formación, ustedes también sumamente importante Exacto. que ustedes ese día sean conmemorados. Estamos terminando el día de hoy
con una grata conversación, muy agradecida Francisca por su asistencia, por su conversación, ya por su reflexión. Muchas gracias Ailín por haber venido. Cuando quieran venir, la radio siempre está abierta y disponible a venir a conversar diferentes temas que tienen que ver con vocación de profesor. Así que muchas gracias a David y a Francisco, que siempre nos ayudan ahí en los controladores. Así que muchas gracias, nos vemos. Chao. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Yo lloro por quererte, por amarte, por desearte.